darle paso a un invitado muy especial que tenemos hoy en esta conversación. Lo he repetido varias veces, hemos tratado de tener diferentes aproximaciones, pero esta conversación o el invitado que tenemos en este momento me llena de satisfacción y quiero agradecer muy especialmente a Luis Alberto Moreno por acompañarnos hoy. Luis Alberto, y aquí me voy a tomar la vocería, me voy a tomar esa vocería de muchos y quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por Latinoamérica, por la región desde el BID y sobre todo por hacernos sentir profundamente orgullosos como colombianos y por todo lo que ha hecho por Colombia. En esta conversación me va a acompañar Silvia, así que Luis Alberto, tenemos una audiencia muy selecta de muchas personas, líderes de grandes compañías, medianas, pequeñas, personas de la academia, del gobierno, que queremos que participen de diferentes formas de ver lo que está sucediendo. Así que, Luis Alberto, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. No, gracias, Juan Carlos. Un placer estar con ustedes, así sea virtualmente, pero de verdad que les agradezco esta invitación y los felicito porque creo que, digamos, vivimos una época en que todos nos confinamos a este sistema de teletrabajo, pero también es una época que nos permite a todos intercambiar ideas permanentemente, ya no distinguimos si es lunes o domingo, pero al margen de eso es también tiempo de enorme reflexión, porque yo siento que si algo estamos viviendo es un enorme proceso de transformación y eso por supuesto cualquier ejecutivo, no importa dónde esté, en una pequeña, mediana o grande empresa, en el Estado, pues lo que tiene por delante es un reto gigantesco porque este proceso de cambio va a estar con nosotros por mucho tiempo, en mi opinión. Luis Alberto, tú tienes una posición privilegiada de poder ver a Latinoamérica en su integridad, dada tu posición. Y yo creo que todos nos hemos sorprendido por lo que está sucediendo en Chile. Todos veíamos a Chile como nuestro modelo en Latinoamérica, de lo que deberíamos ser, y de un momento a otro, ese modelo al que mirábamos todos tiene una situación inesperada, por lo menos para mí fue inesperada, creo que para muchos. ¿Tú cómo pones lo que sucedió en Chile en el contexto latinoamericano, lo que estamos viviendo en los diferentes países y cuál crees que debe ser la respuesta de la sociedad frente a esas manifestaciones que en Chile han tenido estas consecuencias que hemos visto en estos tiempos? A ver, Juan Carlos, indiscutiblemente lo de Chile nos sorprendió a todos. Yo tengo una buena amistad con el presidente Piñera de muchos años y tú recuerdas que incluso antes de que empezaran, digamos, a calentarse las calles en Chile, él estaba pues hablando, como siempre lo venía haciendo, de que Chile era el país que realmente estaba sorteando con éxito ese tránsito tan difícil de países que pasan de ser países emergentes a países desarrollados, que típicamente se definen como países que tienen un ingreso per cápita arriba de $22,000 per cápita. Y Chile estaba muy en la línea, digamos, de llegar allá, o está por llegar allá, digamos, relativamente pronto. Ese tránsito de país de ingreso medio o ingreso medio alto, país desarrollado, es un tránsito difícil. Si uno se remonta a la historia en los últimos 60 años, hay más o menos 12 países que lo pudieron hacer. Y aquí me refiero a países que van desde Grecia hasta España, Corea del Sur, que es un ejemplo súper interesante de ver. Como todos saben, Corea del Sur era un país que hace 60 años tenía un ingreso per cápita y un nivel de desarrollo muy por debajo, incluso del mismo nivel de desarrollo nuestro. ¿Qué creo que ha pasado en general en Latinoamérica? Nosotros durante años nos enfocamos básicamente en tratar digamos, de que a los más pobres de nuestra sociedad tuvieran no solamente una mejora de los ingresos, una reducción de la pobreza extrema. El caso de Chile tenía indicadores de pobreza extrema en torno al 5%, de pobreza en torno al 15-16%. Pero lo más importante, obviamente, es estos números de pobreza extrema. Pero en Chile sí
durante años ha habido una enorme desigualdad como la hay en Colombia y una enorme concentración. Y eso genera tensiones sociales y sobre todo que vivimos en una época en que toda esta facilidad tecnológica que tenemos ha dado en que tenemos una ciudadanía, digamos, un capital cívico mucho mayor. Tenemos gente mucho más educada, más conectada y más inquieta por su futuro. O sea, toda esta transformación social que vivimos, y que es, digamos, para mí la gran angustia que yo tengo hoy en día, es que toda esta transformación social que vivimos en los últimos 20 años fue muy profunda. O sea, difícilmente cuando uno compara, por ejemplo, en países como los países europeos, se demoraron cantidades de años en poder tener los niveles de personas que están en las clases medias que empezaron a emerger en América Latina, en un continente de 630 millones de habitantes, en que prácticamente 100 millones en un espacio de 10 años salieron de la pobreza a empezar a entrar, digamos, en lo que llamaríamos clase media, que no es la clase media europea, ni mucho menos, ni que tiene, digamos, esta sociedad del bienestar, pero que, digamos, como se definen típicamente, son personas que tienen ingresos superiores a $10. Entonces, lo que finalmente estaba reclamando la gente en Chile era la calidad de los servicios. Si recordamos en el primer gobierno del presidente Piñera, las calles en ese momento estaban hablando de lo que pasaba con la educación universitaria. Aquí estaban hablando de calidades de servicios públicos, pero lo que hizo diferente estas, digamos, manifestaciones que se vieron en Chile a las que se vieron en el primer gobierno del presidente Piñera, era que eran grupos amorfos, o sea, eran organizados, vamos, por redes de WhatsApp que no tenían una cara específica, sino que era, digamos, unos movimientos que tenían un elemento anárquico y que además estaban castigando a los más pobres, porque cuando dañaban las entradas al sistema de transporte masivo de metro, o cuando hacían muy difícil que la gente fuera a trabajar, pues los que más sufren obviamente es la gente más pobre. Y creo, y esta es la gran reflexión para mí y el gran reto que tenemos todos por delante, es que si uno se remonta a la historia y mira, por ejemplo, lo que pasó con la llamada fiebre española en el año 18 y 19, y lo que vino más tarde en el año 29, 30, hasta casi el 33, con la Gran Depresión mundial. ¿Qué significó eso en América Latina? Porque aquí de alguna medida tenemos un poco de los dos temas, obviamente por razones diferentes. O sea, esta es una gran este proceso de recesión que creo que en nuestros países va a ser bastante profundo. eh, Viene básicamente estos procesos de confinamiento que esencialmente congelamos nuestras economías. Pero lo interesante, y en Colombia, digamos, aquí en Estados Unidos fue el llamado New Deal del presidente Roosevelt. La gente recuerda el New Deal aquí como las grandes conquistas sociales que hizo Estados Unidos. Eso le permitió al Partido Demócrata avanzar por muchísimos años. Pero muchos de los programas del New Deal que hizo el presidente Roosevelt, yo me dedicaba un poco en estas épocas como a leer algunos de lo que pasó y tuvo que experimentar muchísimo. Hubo muchos procesos de tratar de poner programas que algunos no funcionaron, los fueron reemplazados por otros. En Colombia, si lo miramos, empezó lo que se llamó la revolución liberal, que empezó con el presidente Olaya Herrera, y todos recordarán la revolución en marcha que instaló el presidente López Pumarejo, que fundamentalmente lo que hacía era a la colombiana, dentro de nuestras limitaciones, copiar un poco lo que pasaba con el New Deal en Estados Unidos. Pero lo más preocupante es que América Latina en los siguientes 5 o 7 años terminó con una cantidad de gobiernos militares. Y para mí esa es la gran reflexión que nosotros como colombianos nos tenemos que hacer con este mundo de hoy, en que vamos a ver cada vez más gobiernos que abusan del poder y abusan de las formas de usar el poder. Y claro, en América Latina hemos vivido lo que el mundo hoy en día vive de populismos. Los populismos nuestros, yo siempre he creído que finalmente son campo abonado a la desigualdad, porque la desigualdad permite crear un entorno político de poner, de confrontar elementos de la sociedad. Y ese es el gran reto que tenemos todos en un entorno muy difícil. Y yo un poco lo que pienso es que esta es la gran oportunidad de avanzar como Colombia lo ha podido hacer en el pasado. Yo, digamos, quizás por no estar en Colombia hace tantos años,
soy un enorme admirador de todos los colombianos cuando somos capaces de ponernos la mente en resolver problemas. Y si uno se remonta a los últimos 25 años en Colombia, es impresionante como sociedad lo que hemos logrado. O sea, uno va, yo me recuerdo, Juan Carlos, cuando hicimos la asamblea del banco en Medellín hace ya casi 10 años, celebramos los 50 años. Usted no se imagina el susto de gente que venía de Eslovenia, que venía de Japón, que venía de una cantidad de países que venían a Medellín y decían, pero ¿cómo vamos a llegar a Medellín? ¡Qué susto! Y de golpe se encontraba la gente que con ese calor de los paisas abrazando a todos estos delegados y todavía recuerdo la cantidad de gente que volvió a Medellín como turista, porque siempre, yo decía, yo siempre he creído, estando tantos años fuera de Colombia, lo único que uno tiene que hacer con Colombia es que la gente llegue. Una vez llegue, el mundo es otro, porque cambian ya pasa uno de los titulares a las percepciones vivas de la gente. Y ese es un poco como digamos, lo mismo que tenemos que empezar a construir nosotros y ver eso que fuimos capaces de hacer es lo que hoy en día nos va a tocar nadar a todos mucho más y lo va a tener que hacer sobre todo las nuevas generaciones, que yo sé que, y estoy seguro te pasa a ti y a todos los que nos acompañan en esta llamada, hoy en día toda esta juventud quiere que las instituciones representen unos valores y unas ansiedades que uno tiene. Y creo que es un tema fundamental. Bueno, creo que hablé un poquito más de la cuenta, pero paro ahí. Para nada, Luis Alberto. Yo quisiera hacer una pregunta, pero antes de eso quiero unirme al reconocimiento que hizo Juan Carlos en la introducción, Luis Alberto. Yo creo que todos los colombianos nos sentimos enormemente orgullosos de ti al haber representado a Colombia en una organización multilateral como la del BID, que ha tenido durante tantos años un protagonismo especial, no solo en el financiamiento. Yo siempre digo que el BID es mucho más que eso, y por eso me atrevo a hacerte la siguiente pregunta. Encadenando un poco lo que acabas de decir, encadenando todo este tema de pobreza, de inequidad. No sé si has visto últimamente las estadísticas de FEDesarrollo, pero FEDesarrollo dice que nos vamos a devolver más de 10 años en términos de inequidad y pobreza. Vamos a pasar del 7 al 14% en pobreza extrema, por ejemplo. Y yo quisiera preguntarte dos cosas, viendo tú desde el BID y desde esa posición privilegiada de poder mirar todo el tema social al igual que el financiero. ¿Cómo ves tú que vayamos a recuperar esos años, que ojalá sean menos de 10 y 15 hacia futuro? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo ves relacionado con estos temas de los que estamos hablando hoy? ¿Cómo las empresas podemos contribuir a eso que muchas veces la gente dice, no, pues la pobreza y la inequidad no tienen nada que ver con las empresas? Y sí tiene que ver mucho. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero es que lo último que tú dices, Silvia, o sea, yo que hoy en día no es opción. O sea, una empresa responsable, un ejecutivo responsable, no tiene la opción de repetir aquello que decía Milton Friedman, que el negocio de los negocios es el negocio, y es pensar simplemente en retornos financieros. Yo que ese mundo ya nos pasó a todos, y creo en consecuencia, te digo, por ejemplo, yo estoy en la junta del Foro Económico Mundial, justamente la semana pasada tuvimos la junta que es todos los años, que es 3 días, y allí hay 2 días que hay una reunión de los 100 ejecutivos y líderes de empresas mundiales más grandes del mundo. Todos, durante día y medio, era hablando única y exclusivamente las empresas qué más pueden hacer para responder la pregunta que tú justamente acabas de hacer. Y en eso, un poco entonces entramos en un mundo que no es común para ningún ejecutivo. Y es, si mañana el Banco de Colombia o cualquiera de lo que nos oye dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a mejorar, por ejemplo, las metas de desarrollo sostenible? Entonces uno entra y se encuentra que hay enorme cantidad de maneras de medir, por ejemplo, las metas de desarrollo. Hay un ahorro en el mundo gigantesco. Juan Carlos, estoy seguro lo mira, porque usted es una empresa listada en la bolsa, tienen cantidades de accionistas. Esos accionistas, llámese fondos de pensiones, asset managers, hedge funds, lo que quieras,
que compran acciones del Banco de Colombia, estoy seguro que te están llegando a decir, dígame qué está haciendo en salvaguardias ambientales, dígame qué está haciendo en mejorar sus procesos de gobernanza, dígame cómo está haciendo mejor con su sociedad. Eso ya no es un tema que, porque a Juan Carlos o a alguno de los ejecutivos que nos acompaña se le ocurrió, sino que cada vez más, en la medida en que, sobre todo empresas públicas, están teniendo enorme presión los gerentes, los directivos, las juntas directivas, para poder empezar a aterrizar en estos temas. Y aquí nosotros eso mismo lo tuvieron siempre las empresas familiares, o sea, las empresas familiares nuestras tradicionales, muchas de las antioqueñas y en general de las colombianas tenían fundaciones, tenían un sentido quizás más paternalista en su momento. Obviamente hoy en día una empresa, sobre todo una empresa listada en bolsa, no puede darse ese lujo, pero tiene que empezar a claramente determinar cómo el accionar que hace puede contribuir a mejorar el entorno en que opera. Y yo creo que ahí, obviamente, empezará esto por las empresas públicas y de ahí hay como, digamos, una cascada de maneras de hacerlo desde la pequeña y mediana empresa. Yo que hay mucho, por ejemplo, cuando uno piensa, yo le he dedicado mucho tiempo a pensar esto y a trabajarlo en la práctica, todo lo que son los encadenamientos productivos. Cualquier empresa grande en Colombia tiene cientos de miles de proveedores. Piensen en una cadena de producción, ¿qué cosas puede hacer uno para que ese pequeño productor que me está surtiendo pueda irle mejor? Y aquí muchas veces no es cuestión de darle dinero, es cuestión de darle capacitación. El Banco de Colombia, por ejemplo, y lo digo porque fueron los que me invitaron, pero ustedes seguramente tienen capacidad de poner una unidad del Banco de Colombia a que se dedique a enseñarle a un pequeño tendero o a una pequeña empresa a gestionar mejor su negocio. Eso vale oro, porque eso no solamente produce por la gestión de ese negocio, el cómo gestionar, sino que además le permite crecer, le permite entrar en un mundo, ayudarles, por ejemplo, a usar la tecnología de maneras diferentes. Lo saben, todos los colombianos que están en Bogotá, buen acceso a la cancha, se sale a Río Negro, un poquito más lejos. Bueno, Río Negro es mal ejemplo, pero porque ya todo el mundo tiene una cantidad de casas y tiene cosas muy buenas, pero si se va un poco más lejos, ¿no? Empieza a tener, si se va a Santa Fe de Antioquia, le garantizo que el internet no es igual que el que hay en Medellín. Ahí hay un problema, y es un problema que recae sobre el Estado y incluso la infraestructura de lo que vamos a tener que hacer pensando en el crecimiento. Una de las fuentes de crecimiento más importantes que va a haber es cuánto aceleremos todo lo que tiene que ver con digitalizar nuestra economía. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que haya acceso a banda ancha en todas partes, que haya la capacidad de que cualquier persona tenga este privilegio que tenemos nosotros. Y eso empieza a integrar a nuestra sociedad de una manera distinta, les permite aprender. Mire, yo le doy un ejemplo que a mí me sorprende lo que es Colombia. Nosotros la Universidad de MIT y Harvard crearon lo que se llaman los cursos masivos en línea hace ya más o menos unos 12 años. Yo me recuerdo una reunión con Bill Gates que decía que eso no iba a funcionar. Estando en la reunión con la entonces presidenta de MIT, me acuerdo en Davos, decía, no, eso no va a funcionar muy bien. Bueno, el hecho es que hoy en día son millones de personas que siguen estos cursos. Nosotros en esa plataforma de edX que se llama, tenemos algo así como 95 cursos, incluso los cursos que da el BID son fundamentalmente dirigidos a los algo más de 10 millones de funcionarios públicos que hay en la región y les enseñan desde temas de cambio climático, hacer un presupuesto, etcétera, ayudarle a los profesores, etcétera. Uno de los primeros cursos de edX de esa plataforma era un curso de MIT en ingeniería térmica. Y la sorpresa de ese profesor hindú, que es hoy en día el que dirige la plataforma de edX, es que cuando la puso le aparecieron como el 15% de los estudiantes fuera de Estados Unidos. La mitad de esos estudiantes estaban en Colombia. Imagínese usted, y este tipo me decía, pero es que esto es en inglés. Y quién sabe, este tipo de ingeniería es un curso súper especializado. Eso muestra lo que tiene Colombia en su esencia. Y es que el colombiano es enormemente curioso. Entonces yo creo que si nosotros somos capaces de despertar esas fuerzas como sociedad, y aquí termino con un tema que yo insisto permanentemente, y es que si la lógica en Colombia es cómo nos dividimos, ahí nos vamos a enterrar.
Nosotros, y aquí el sector privado no puede ser simplemente una especie de espectador de un lío político permanente en que todo el mundo pelea con todo el mundo y simplemente no hacer parte de un proceso de decir, oiga, un momentico, venga a ver, resolvamos nuestras diferencias, que siempre las habrá, pero con un diálogo normal y tranquilo. Porque ese mundo de la intensa polarización que viene de la mano del populismo, que viene de la mano de la lógica política del poder hoy en día, no solo en Colombia, en el mundo entero, es el que nos va a retrasar. Y eso de paso, curiosamente, si uno se remonta cuando volvamos a los temas de la Gran Depresión, en ese momento, ¿qué hacía el presidente Roosevelt? Hacía unas conversaciones en radio, porque no había la televisión ni nada, y le explicaba a la gente, y empezó a crear una convergencia que la gente tenía la capacidad de oír, y es que se nos olvidó oír. Entonces, le doy muchas vueltas a la pregunta, pero es que creo que es importante contextualizar que nosotros tenemos por delante. Absolutamente, gracias. Nos traes unos elementos, Luis Alberto, muy importantes, y yo quiero aterrizar un poquito eso que estamos hablando a la situación de hoy. Claramente teníamos unos avances, tú lo mencionabas, impresionantes, pero que no habían cerrado las diferencias. O sea, habíamos avanzado todos, pero las diferencias no se... Entonces traíamos un reto. Ahora Silvia planteaba, tenemos este momento que no solamente nos frena, sino que nos retrasa. Yo creo que tenemos todos que ser conscientes que el mundo como lo veíamos antes no lo vamos a volver a tener, que no hay alternativa sino avanzar y cambiar y adecuarnos a lo que estamos viviendo. Pero yo en Colombia tengo una preocupación particular y es bajando un poco en esa desigualdades que tenemos en nuestro país, y son las zonas rurales de Colombia. Nosotros tenemos dos países y yo creo que no nos hemos dado cuenta. Un país que se ha desarrollado alrededor de las ciudades, que ha avanzado mucho, pero tenemos colombianos que viven en el siglo XIX, que no tienen acceso a electricidad, que el agua potable no la tienen. Esa es una preocupación muy grande y todos en eso miramos al gobierno. A mí un empresario guatemalteco un día me dijo, y fue una lección que no se me olvidó, mire, usted no se siente a pedirle al gobierno y a esperar que haga. Usted tiene que hacer. El gobierno tiene que hacer su tarea, pero no se siente a esperar a que la haga. Usted tiene que hacer. Con respecto a ese tema de las zonas rurales colombianas, que creo que va a la raíz de mucha parte de los problemas que tenemos, ¿tú cómo ves esa situación en Colombia y cómo desde los diferentes roles podemos unir fuerzas para esas zonas rurales colombianas que hemos tenido tan abandonadas? A ver, Juan Carlos, es una pregunta muy importante porque tú estás tocando en uno de los puntos centrales donde los colombianos, que lamentablemente, como muy bien lo dices, vivimos en las grandes ciudades. La pobreza que nosotros vemos no es la pobreza del resto de los colombianos. Y curiosamente, esa pobreza que vemos en las ciudades colombianas, hemos visto progresos. O sea, vaya a cualquier barrio pobre de Medellín, de Bogotá, de Cali, en Agualanca, lo que sea, y usted mira las mejoras de las viviendas, mira los programas de vivienda de interés social. Hay una cantidad de mejoras. Yo no voy a decir que estamos bien, estamos muy lejos de donde tenemos que estar, pero usted ve mejoras. Cuando uno se va a la Colombia profunda a la cual tú te refieres, el mundo es idéntico a lo que era hace 50 años. ¿Y qué pasa allí? O sea, cuando uno se remonta a la historia, digamos, del desarrollo de muchos de nuestros países, y le voy a dar ejemplos, o sea, y todavía es el caso, porque nosotros somos esencialmente productores de materias primas. ¿Cómo se desarrolló un país como Brasil? ¿Cómo se desarrolló un país como Argentina? Fundamentalmente alrededor de la agricultura. Y nosotros tenemos un enredo mental con el tema de la tierra que además es parte y fuente de todos nuestros conflictos. Pero el mundo en la agricultura cambió radicalmente. Yo le doy un ejemplo, le doy varios ejemplos. En Antioquia, cuando Sergio Fajardo era gobernador, le dimos un crédito de $60 millones. Hizo una mejora de 3.000 kilómetros de carreteras rurales y lo hizo gestionado por 10 funcionarios en una unidad en el departamento de Antioquia.
3.000 kilómetros es ir y volver a la costa y todavía le sobra desde Medellín. La zona más pobre del Brasil, que es el nordeste del Brasil, estados como Bahía, como Ceará, Sergipe, etc. Esos 9 estados tienen una población de 50 millones de habitantes, o más o menos el tamaño de Colombia. Durante estos 15 años, empezando incluso, eso venía incluso desde antes de la época del presidente Cardoso, pero se aceleró con Lula, con Dilma y siguió. El banco más o menos hizo créditos en torno a 10.000 millones de dólares, pero hubo mucho más, obviamente, inversión pública del gobierno brasilero. ¿Y qué hizo el gobierno? Lo que hizo fue inversiones masivas en agua y saneamiento, en construcción de escuelas, en electrificación y en caminos rurales. Incluso en muchos de estos estados, construcción de aeropuertos que, entre otras cosas, facilitaron el desarrollo del turismo. Esa zona hoy por hoy y durante los últimos 10 años, si tú la miras aisladamente, ha tenido el mayor crecimiento económico de todo el Brasil. El norte grande de Argentina, que son las provincias que dan en parte con Paraguay, con Uruguay, Chubut, varias de estas provincias del norte de Argentina, lo mismo. Y si copiamos exactamente el mismo sistema. ¿Qué nos pasa en Colombia? En Colombia nos pasa como, yo ahora que veo que están inaugurando el túnel de la línea, yo todavía me acuerdo de Belisario Betancur diciendo, voy a aterrizar en Medellín y voy a regresarme a Bogotá pasando por el túnel de la línea. Belisario Betancur, que en paz descanse. Eso no nos puede seguir pasando. Entonces, nos ponemos el propósito de hacer una cosa, pero se nos olvida el resto. Y menciono todo esto porque lo que es fascinante es ver cómo en el momento que uno habilita todo esto, de pronto, y en un país tan quebrado como Colombia, uno sí que lo ve. Entonces, de la noche a la mañana, cuando usted tiene conectada la capacidad de producción y de movilidad de la producción de una región a otra, el mundo y la economía empieza a despertar. Piense nomás, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer en ganadería. O sea, si uno se va al Bichada, por ejemplo, el Bichada tiene la capacidad de producir prácticamente un hato ganadero igual al de todo Colombia. Normalmente los hatos ganaderos se parecen en tamaño a las poblaciones de los países. Y un país como Argentina o como Brasil se volvieron grandes exportadores de carne. Obviamente hay toda una cantidad de discusiones por el lado del cambio climático, qué se puede hacer, pero hoy en día se pueden hacer procesos silvopastoriles maravillosos. Nosotros nos da miedo meternos a fondo en la agroindustria. Usted lleva gente de Brasil, lleva gente de Argentina y dice, bueno, pero es que este país tiene todo en lo agrícola y en esa Colombia profunda. Y sin embargo estamos entrampados en una discusión de la cual no salimos, porque todo es la lógica de la tierra, la lógica del subsidio y la lógica de que entonces aquel que tiene tierra se le da el subsidio para que siga recibiendo subsidio. Pero no nos preocupamos por lo único importante, y es la producción y la productividad, por lo cual todos los que están en esta conversación, para eso les pagan, para ser más productivos. Sí. Luis Alberto, Juan Carlos acaba de mencionar, yo creo que uno de los problemas más graves y como él mismo lo dice, invisibles, porque a veces como que no nos damos cuenta y son absolutamente importantes. Yo no puedo dejar de preguntarte una cosa que tiene que ver con esa invisibilidad y que ahorita se vuelve absolutamente prioritario cuando vemos las cifras de desempleo a los que ha traído la pandemia, y es la diferencia entre hombres y mujeres y todo el tema de exclusión de la mujer en los sistemas laborales. Hemos llegado, las últimas cifras hablan de cerca del 20% de desempleo, pero en las mujeres llega a más del 26%. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué has visto de eso? ¿Cómo crees también que en las empresas podemos trabajar en ese tema que realmente ha mostrado ser uno de los problemas que bajan la productividad del país como un todo? Bueno, empieza por lo que dicen y ustedes lo tienen y todos lo saben. Todas las investigaciones demuestran algo tan sencillo como que si uno tiene la mitad de la fuerza laboral fuera del mercado y pagándole la mitad, pues simplemente es tan sencillo como hay que empezar a incorporar, por supuesto, mucho más a la mujer en todo.
Eso tiene varias dimensiones. Yo creo que en Colombia, en cuanto a la política, ha habido una mayor participación de la mujer, a pesar de que nosotros fuimos uno de los países que más tarde permitió, por ejemplo, el voto de las mujeres, cuando se compara con otros países de Latinoamérica. Sin embargo, la mujer ha sido mucho más activa, digamos, en la política, en el servicio público, en el sector financiero. Es decir, hoy en día y cada vez más la gente no tiene que ir como nos pasaba hace 30 años. Uno tenía que ir y sonreírle al cajero, el cajero lo trataba bien, iba uno a la oficina bancaria. Esas son cosas que seguramente Juan Carlos todos los días se imagina. ¿Qué hago yo con toda esa cantidad de oficinas que tengo? Sé que hice un negocio ahí que vendió una. Pero digamos, ese mundo y esas oficinas y las que movían esas oficinas en muchas instituciones financieras eran mujeres. Pero ¿qué sigue pasando? Pocas mujeres están en las juntas directivas, en los trabajos iguales de hombres y mujeres, incluso en la parte profesional, uno encuentra diferencias de 20, 30%, incluso más. Ahí, yo me preocupaba mucho eso, por ejemplo, y lo apliqué en el BID. Cuando llegué eran todos hombres. Hoy en día el 40% de las posiciones de liderazgo en el banco son mujeres. Y este no es un tema fácil. No es solamente uno estar convencido de que eso importa, sino que las mujeres no son fáciles de reclutar por varios motivos. Primero, porque si una posición de liderazgo en una empresa tiene que la persona, hombre o mujer, cumplir una serie de características, la mujer, si no está absolutamente segura de que cumple con todas las condiciones que tiene el trabajo, ni se presenta. Y un dentista es capaz de darse a gerente financiero de un banco. O sea, ese es el arrojo del hombre que hace ese, como los hombres, uno se le mete a lo que le pongan. Y la mujer no hace eso. Lo otro, entonces, ¿qué significa eso? Que hay que buscar compañías de cazatalentos especializadas en reclutar mujeres. Lo otro es que el entorno laboral de una mujer que está creciendo dentro de una entidad importante, tiene que tener la flexibilidad laboral porque decidió tener un hijo que pueda trabajar desde su casa. Gracias a Dios, hoy en día, esto siempre lo teníamos, lo que pasa es que no lo usábamos igual, por lo menos. Tener la capacidad de tener días, más días, digamos, para atender a su hijo, y más días para que su esposo o compañero también tenga esa flexibilidad. Y eso hay que irlo incorporando en las instituciones, ¿no? Es muy difícil que la mujer tenga eso. Y porque al final del día la mujer no se puede poner en la disyuntiva o soy madre o soy profesional. Tiene que poder hacer las dos. Y las empresas tienen que, si aprecian y valoran y quieren ese tipo de talento, tienen que tener suficiente flexibilidad para incorporarlas. Y ahí es donde nos falta mucho. Y por último, y un tema muy difícil en nuestros países, y es que puede que avancemos mucho en estas dimensiones, eso ha ido sin duda muy lentamente, pero hay otro mundo que es el mundo de puertas para adentro, donde viene todo el tema de violencia intrafamiliar, donde viene los problemas puros de machismo, en que la mujer se espera de la mujer que además de que trabaje, arregle la casa. O sea, esa carga de responsabilidad es muy, muy compleja, y ahí como sociedad nos falta evolucionar muchísimo, y tiene que haber obviamente la manera de apoyar a la mujer en ese sentido. Nosotros hicimos un programa bellísimo en El Salvador que se ha replicado en varios países, se llama Ciudad Mujer, y concretamente lo que hacía ese programa es que ponía a todos los entes del Estado para apoyar a la mujer desde que venía con un problema de violencia intrafamiliar hasta cómo construir su empresa y hacer microfinanzas y todo lo que necesitaba, incluso cómo tratar a sus hijos recién nacidos, cómo ayudarlos en el colegio. Ese es el tipo de servicios estatales que también se requieren, y hay una parte del Estado que importa mucho, sobre todo en esa Colombia profunda a la cual se hacía referencia a Juan Carlos. Gracias. Este tema es fundamental, y yo creo que parte por de un punto, si me permiten opinar, de conciencia, que hemos sido formados en una cultura machista. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos una carga cultural importante, y el primer paso para poder avanzar es darnos cuenta de eso,
que fuimos educados y que tenemos una sociedad fundamentalmente machista. Y ese primer paso de conciencia nos permite empezar a actuar, pero creo que ese es un tema. Yo quiero cambiar un poco de tema, Luis Alberto, y meternos en algo que yo creo que es también clave para buscar lo que viene, cómo nos vamos a mover. Tú mencionabas a los colombianos y esa capacidad que tenemos, que yo creo que ni nosotros mismos nos damos cuenta. Y yo veo en el emprendimiento, en la capacidad de emprender nuevas iniciativas, un potencial muy grande. Pero hay unas trabas estructurales para el emprendimiento. Creo que tenemos el espíritu, la capacidad, lo muestra ese tejido de pequeñas empresas. Ahí yo veo un potencial enorme y creo que las grandes compañías tenemos un rol que jugar ahí para poder ayudar, pero veo muchas trabas estructurales más allá de lo que implica emprender, que ya por sí es un tema que tiene unos retos muy grandes, pero no veo una dinámica que permita potenciar esas capacidades de manera que hagan la diferencia. Y creo que ahí hay un pilar muy importante para Colombia, para hablar lo que cerramos, de cerrar brechas, emprendimientos en áreas rurales. O sea, yo creo que tiene una connotación. Sé que ustedes en el BID han trabajado muchísimo en esto. ¿Cómo ves ese tema del emprendimiento y particularmente en Colombia esas trabas tan estructurales que hay? No, este es un tema gigantesco, Juan Carlos. Yo creo que cada vez más, y seguramente tú lo ves en el banco y otros que nos acompañan, hay todo este espacio de lo que llaman inversores de impacto o impact investment. Hay muchísimos recursos en el mundo para esto. Indiscutiblemente hay trabas de todo tipo. Hay trabas desde cómo armar una empresa. Por cierto, uno de los indicadores que siempre se mira en los países si tiene un clima de negocios bueno o malo es qué tan difícil es armar una empresa. Los temas de capacitación. Yo, por ejemplo, me sorprendo de un tema, el SENA. Pues todos los empresarios pagan, hoy en día no es directo sobre la nómina, pero al final del día están pagando el SENA. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿cuántos de los que están en esta línea contratan personas que han estado en el SENA? Y resulta que el SENA es la universidad más importante que tenemos para capacitación de todo tipo. Y en Colombia debería ser la mejor junta directiva de Colombia donde todos los empresarios puedan empezar a decir, mire, yo tengo estas deficiencias laborales, yo necesito reemplazar en una fábrica de plásticos donde tengo unos técnicos que a través de los años son buenísimos y que no son fáciles de reemplazar. Tengo que poder empezar a pensar cómo los reemplazo y resulta que no los consigo en el mercado, luego me toca entrenarlos a mí. ¿Qué hago para empezar a hacer eso? Entonces, todo el tema de, por ejemplo, crear pasantías en empresas. Nosotros hemos hecho programas muy lindos, por ejemplo, de gente recién graduada de la universidad que no consigue empleo, que le hacemos cursos de capacitación y un conjunto de empresas que se suman para permitir que hagan pasantías. Y cuando uno hace esos dos esfuerzos, las probabilidades de que esas personas consigan empleo al año son muchísimo más altas, son en torno al 80% en el caso de este programa que teníamos en Panamá. Lo otro es que obviamente depende del tipo de empresa, pero sobre todo hablando, las grandes empresas esto lo terminan resolviendo porque toman cuenta de esto, crean sus propios cursos de capacitación, hacen todos estos llamados procesos de onboarding y terminan entrenando a la gente. Pero la pequeña empresa no se puede dar ese lujo. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar formas público-privadas de hacerlo. Sobre esto hay mucho que se ha escrito, hay un programa muy difícil digamos, de copiar, pero es todo el programa que tiene Alemania, por ejemplo, de capacitación no universitaria, sino técnica. Y encontramos, ustedes van, por ejemplo, a Manpower, seguramente los usan para el reclutamiento y siempre le dan a uno la misma estadística. El 50% de las empresas, o mejor, el 50% de la oferta laboral que hay, nadie la engancha. Y a las empresas les queda faltando el otro 50%.
O sea, hay un mismatch entre oferta y demanda muy grande. Nosotros un programa en Paraguay y que usando blockchain pusimos la oferta y la demanda en el mercado laboral para tratar de empezar a hacer, digamos, como esos cruces. Y esa gente que se queda atrás requiere de unos procesos de capacitación sobre los cuales hay que ser creativos, dependiendo del tipo de sector y la vocación de cada persona. Luis Alberto, gracias. Eso me parece fundamental. Creo que todos estamos en este momento pensando cómo hacemos ese match entre la oferta laboral y la demanda. Hemos hablado aquí de pobreza, de empleo, de desempleo, de inclusión, y hay un tema que yo quisiera preguntarte y es el tema dentro de toda esta conciencia de la empresa, y es el tema del planeta, de las energías alternativas que estamos desarrollando en este momento, buscando cada vez energías menos contaminantes, menos emisión de CO2, como una forma de cuidar el planeta. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo lo ves dentro de lo que podemos hacer en Latinoamérica y en las empresas específicamente? A ver, mira, sobre esto varias cosas. Desde el punto de vista de, nosotros somos el 8% de la población mundial, tenemos algo así como el 14%, hablando de Latinoamérica, de la masa terrestre. Y, digamos, en emisiones de carbono somos muy, digamos, un hemisferio bastante, digamos, bajo en contaminación. ¿De dónde provienen digamos, las emisiones de CO2 que se dan en Latinoamérica? Vienen fundamentalmente de los temas agrícolas, o sea, un poco digamos, de todo lo que es el estiércol, producto de la ganadería, viene de la destrucción de bosques, como lo vemos nosotros en la Amazonía en general, a donde todos los años hay una destrucción de los bosques tremenda. Y de otro lado, efectivamente, los países no, pero los países importadores de energía que utilizan sobre todo combustibles básicamente proveniendo de diésel o gasolina, etcétera, para, digamos, o carbón para alimentar sus fuentes energéticas son los que más contaminan. Pero en Sudamérica, por ejemplo, todavía prácticamente el 70% de nuestra energía es hidráulica. Eh, ¿Qué ha pasado, digamos, en las energías alternativas? Yo me recuerdo cuando llegué al BID, por ejemplo, un panel solar costaba una fortuna. Incluso eran altamente subsidiadas en gobiernos como el alemán o el español. Y sin embargo, los costos de las celdas solares han bajado significativamente al punto que son hipercompetitivos hoy en día, como es la energía eólica o el viento. Lo que pasa es que hay un gran reto con ese tipo de energías y es el almacenamiento de esa energía. Tú, como sabes, en una hidroeléctrica, que las cuales tiene muchas Antioquia, uno represa el agua, la guarda y produce energía en la medida que la va necesitando. Eso no pasa ni con energía solar ni con energía eólica. Ahora se habla de hidrógeno y otras formas de energía o gas, pero el problema es cómo almacenan la energía y sobre eso estamos todavía lejos de tener soluciones. Entonces eso nos obliga a que la carga básica de la energía no puede ser necesariamente eólica o solar. Puede darse el caso, o sea, ciudades, por ejemplo, mineras en el norte de Chile. Hemos visto, por ejemplo, con paneles solares, una población de 2.000, 3.000 personas, toda funcionar a partir de paneles solares. Pero esto, al final del día, dentro de la carga básica que usa cualquier sistema energético, estas energías alternativas todavía son una parte muy pequeña. Ustedes vieron Colombia hizo unas subastas importantes para poder, digamos, empezar a incorporar más energías alternativas. Eso me parece súper importante y la tecnología nos va a llevar y toda esta presión, digamos, sobre cambio climático y sobre impact investment. O sea, cuando un gran fondo de pensiones quiere hacer impact investment, quiere estar asociado a inversiones de este tipo, razón por la cual van a haber recursos cada vez más disponibles para experimentar en esta dirección. Entonces, ahí
digamos, uno lo ve en casos de pequeñas poblaciones rurales como las que mencionaba Juan Carlos, que hoy en día, por ejemplo, en Colombia no tienen energía, estos son maneras de resolverlas. Yo he visto regiones de las más pobres de Haití, y la pobreza en Haití, déjeme decirles, yo no la he visto en muchas partes, y hay regiones muy apartadas de Haití en que básicamente una población pequeñita funciona toda a base de energía solar. De tal manera que esto está inventado. Hay todos los problemas de un sistema eléctrico de interconexión con enormes ineficiencias, sobre lo cual eso es, digamos, para otra discusión, pero creo que es parte de lo que el mundo y los países van a tener que aprender en mejorar significativamente los procesos de interconexión. Pero la agenda de cambio climático es muy importante, es una agenda que está, primero que todo, muy instalada en nuestras sociedades. O sea, la gente, y sobre todo las nuevas generaciones quieren ver que se proteja el medio ambiente, que se cuiden los bosques, y en eso Colombia tiene muchísimo, sobre todo en la parte de biodiversidad. Nosotros como continente somos el 40% de la biodiversidad del mundo. Entonces, ¿cómo cuidar esa biodiversidad? Pues a través de sistemas. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el Brasil, el llamado programa ARPA, que es un programa que toma millones y millones de hectáreas, se crean familias guardabosques que cuidan el bosque. La filantropía mundial pone dinero suficiente para pagar la protección del bosque. Ese es el tipo de esquemas que tenemos que hacer, y basta ir uno a la Sierra Nevada de Santa Marta y hable con los cogis y le dirán por qué ellos son los más preocupados de cuidar el medio ambiente, y cómo los hermanos menores, como nos llaman, somos los que nos hemos dedicado a destruir. De acuerdo. Solo te quiero dar una buena noticia que no sé si sabes, y es que ya se abrió o se está abriendo en este momento una licitación para almacenamiento de energía en el norte del país, lo cual es una gran noticia para el país. Qué bueno, me alegra mucho oír eso. Gracias. Luis Alberto, yo tal vez una última pregunta para un tema muy puntual, y es, en este periodo que estamos viendo, que nos hemos visto tan afectados, yo tengo un temor que los países se van a cerrar mucho y que vamos a depender mucho de nuestro mercado interno, lo cual es un reto muy grande. Pero yo siempre he sido un creyente en la integración latinoamericana, a pesar de los retos que eso ha tenido, y la verdad, para ser claro, pocos éxitos. Pero yo sigo creyendo que hay una posibilidad real de que estos países, sobre todo los que somos más afines, algo como Alianza del Pacífico, aunque hay a veces hay algunas divergencias dependiendo de los momentos políticos de los países, pero en la integración latinoamericana yo creo que hay un potencial. Tú que has tenido esa posibilidad de mirar, ¿qué podemos hacer distinto desde el sector privado para empujar más esa integración latinoamericana, por lo menos con los que somos más afines? ¿Qué ves ahí? A ver, ese es un punto fundamental, y sobre todo yo lo miraría en el contexto de que las grandes fábricas del mundo, ¿dónde están? El eje entre China, Corea del Sur y Japón tienen casi que si uno lo mirara como una gran fábrica, puede representar casi que un 35% de la industria del mundo. La otra es Norteamérica y la otra es Europa. Y ahí prácticamente está concentrado el 90% de la industria del mundo. Entonces, ¿cuál es la nueva oportunidad, diría yo? Y es que todo este efecto del COVID, la tensión tan profunda que existe entre China y Estados Unidos, es que no hay prácticamente nada en que estén de acuerdo. O sea, si usted mira, están confrontados en Hong Kong, en Taiwán, por temas de derechos humanos con los Uyghurs, están en todos los temas de tecnología, con las plataformas tecnológicas, con Huawei, en fin. Donde uno mira, hay confrontación en el llamado Mar del Sur de China. En todas partes hay confrontación. En lo que medianamente hay acuerdos es en la parte comercial. Pero aún así, las grandes empresas norteamericanas hoy en día están viendo cómo se salen de China y buscan alternativas. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es una especie de sustitución de importaciones inteligente, empezando por los alimentos. Piense nomás, por ejemplo, lo que Colombia importa en granos,
y los podemos producir. No hay razón para que estemos importando granos. No hay incluso en ese contexto de la Alianza del Pacífico, yo he sido un gran convencido de que es una estrategia muy buena. Sin embargo, nosotros, el comercio dentro de la Alianza del Pacífico, dentro de todo el comercio que tienen los países, no pasa del 5%. Entonces, tenemos que aprender no solamente a hacer la integración por la vía de las empresas, por la vía de la conectividad que nos hace muchísima falta, el software mismo, o sea, usted construye vías y resulta que se le queda un camión 8 horas en una frontera, o sea, esos pasos de frontera, las llamadas ventanillas únicas de comercio, que básicamente se hablen las unas con las otras y faciliten el flujo. Cuando usted mira cualquier encuesta de Latinbarómetro que mide en 17 países, el 70% de los encuestados piensan lo mismo que tú, que la integración latinoamericana es una necesidad. Y la integración latinoamericana en todo su comercio llega si acaso al 18%. En Europa es el 62% y en el Asia es el 50%. Ya estamos ante una posibilidad de aumentar significativamente. Por supuesto que muchos países producimos cosas parecidas. Nuestra canasta exportadora fundamentalmente es productos básicos, pero yo creo que en esta coyuntura yo estoy absolutamente seguro que tenemos que aprender a buscar esos nichos de mercado que muchas empresas colombianas van a estar en capacidad de reemplazar antiguos proveedores chinos por proveedores colombianos, y esto va a depender no solamente de la parte industrial, sino especialmente de la parte de servicios. Y creo que allí tenemos un mundo muy grande sobre el cual podemos construir. Luis Alberto, un privilegio. No puedo decirte sino gracias, gracias por esta conversación tan maravillosa. Yo creo que has aportado unos elementos que son claves y eso no más. Gracias y nuevamente reiterarte nuestro sentido de admiración y gratitud por todo lo que has hecho y por este tiempo que nos has dedicado. Así que profundo agradecimiento y a Silvia por acompañarme en esta conversación tan agradable. Muchas, muchas gracias. No, Juan Carlos, a Silvia, lo que nos han acompañado hoy. Mire, acordémonos siempre que el sol sale todos los días y el sol va a volver a salir y tenemos que pensar distinto, tenemos que ponerle mucha energía, pero yo creo mucho en Colombia. Yo soy un convencido de que cuando los colombianos ponemos la energía a funcionar en el camino positivo, nada nos frena. Van a ser épocas muy, muy difíciles las que el mundo y el entorno de cambio que vamos a vivir. Yo que nunca hemos tenido la vida que nos tocó a nosotros era una vida que fue relativamente predecible. Lo que viene es de muchísimo cambio. Y creo que a eso es que hay que estar listos y como empresarios y como sociedad, eso es lo que nos tocó y eso es lo que tenemos que estar listos para hacer. Y de nuevo, muchas gracias por esta conversación y buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.